En esta presentación se integrarán algunos conceptos ya vistos a lo largo del curso y su relación con políticas públicas en el ámbito de salud y ambiente. De esta manera, comentaremos los aspectos generales de los mecanismos de control ambiental y cómo la epidemiología ambiental aporta evidencia. Revisaremos algunas aplicaciones de la epidemiología ambiental y cómo aporta a las políticas públicas, y finalmente revisaremos algunos desafíos que la epidemiología ambiental enfrenta en Latinoamérica y el Caribe al momento de conversar con los tomadores de decisiones. Al final de este módulo, esperamos que los alumnos hayan integrado conceptos básicos de epidemiología ambiental y su uso en políticas públicas, revisado aplicaciones como la epidemiología es un generador de evidencia para la mejora de toma de decisiones, y habrá analizado los principales desafíos de la epidemiología ambiental en Latinoamérica y el Caribe y su aplicabilidad para los gestores de políticas públicas. Recuerde que para una mejor comprensión de este módulo es necesario que usted haya leído las siguientes lecturas obligatorias: Galbao et al. En su capítulo 4 del libro Determinantes ambientales y sociales de la salud, y Rose, Periago y et al. En su artículo publicado del año 2007. Vamos entonces a continuar con salud ambiental y política pública. Definiciones como ambiente y salud ambiental, entendido el ambiente como todo lo que nos rodea. Sin embargo, se limita al campo de la salud ambiental a los cambios que ocurren en el estado de salud y enfermedad que se pueden producir a consecuencia del contacto de elementos físicos, químicos y biológicos que están en el aire, agua, suelos o alimentos. Quedan excluidos cualquier otro comportamiento no relacionado con el medio ambiente, por ejemplo, los relacionados con el entorno social, económico y la genética. Durante el desarrollo de este curso, hemos revisado aspectos generales de los efectos de las exposiciones ambientales en la salud y en el bienestar humanos, y de cómo la epidemiología dispone de métodos específicos para evaluar dichas exposiciones y sus efectos en salud. Sin embargo, para la protección de la salud de las personas, se requieren instrumentos que regulen las relaciones entre éstas y el entorno. En este sentido, se entiende a las políticas como a las acciones orientadas al bien común que se enfocan para establecer cursos de acciones que permitan cumplir objetivos o metas definidas de manera comunitaria. En el caso de los peligros ambientales que puedan afectar la salud a nivel poblacional, hablamos entonces del grupo de políticas que afectan la cadena desde el ambiente a las personas, con los consecuentes impactos perjudiciales a la salud o a la calidad de vida. En esta imagen identificamos cómo el proceso de exposición y su posterior relación con los daños en salud comienza en las fuentes emisoras, las que a través de sus diversas actividades van a generar distintas emisiones. Estas actividades entonces en fuentes específicas pueden ser industrias o vinculadas a la producción de energía o al transporte o a la agricultura. Estas emisiones pueden ser agentes químicos o físicos, por ejemplo las radiaciones, o ruido, o residuos, o diversos compuestos orgánicos. Cada uno de ellos tendrá su particularidad de acuerdo al proceso del que provienen, así como de las mezclas o interacciones que se produzcan entre ellos. Estas emisiones diversas se van a dispersar en el medio ambiente, determinándose entonces sus concentraciones o determinados niveles en el aire, el agua, el suelo e indirectamente en los alimentos. Hasta aquí, todos estos procesos son meramente ambientales, pero cuando ya se produce contacto con el ser humano, entonces hablamos de exposición. Esta exposición, como ya se ha visto, puede ser evaluada de diversas maneras. Nos interesa especialmente su cuantificación, dado que esta exposición podría tener efectos diferenciados en los diversos grupos que conforman una población o una comunidad. Una vez producido el contacto, es decir, ocurrida ya la exposición, se esperan ocurran diversos cambios biológicos, los que pueden expresarse a un nivel subclínico, lo que ocurre la mayoría de las veces, o eventualmente tener manifestaciones clínicas e incluso la muerte. En esta parte de la cadena, las exposiciones y los efectos en salud
se evalúan en poblaciones subhumanas y por lo tanto la epidemiología observacional se torna fundamental para cuantificar estas exposiciones y estos efectos en salud. En paralelo entonces a cómo ocurre esta cadena del ambiente y la salud, se identifican diversos mecanismos de control. A partir de la instalación de las fuentes, se pueden establecer controles para el establecimiento de las mismas, destacándose aquí, por ejemplo, la planificación en el uso del suelo o planificación territorial, u otras limitaciones respecto al uso del suelo o restricciones para la instalación de las empresas. En cuanto a las emisiones, las medidas de control se basan principalmente en establecer límites máximos permisibles mediante regulaciones específicas, o bien el establecimiento de mecanismos fiscales para los que emiten más, o incentivo para que las fuentes mejoren sus procesos y sus instalaciones de manera que reduzcan sus emisiones. Una vez que los agentes se distribuyen en las diversas matrices ambientales, esto es aire, agua, suelo o alimento, se establecen restricciones mediante normas de calidad o bien mediante acciones de remediación ante sitios comprobadamente contaminados. Cuando el agente o los agentes ingresan al organismo, se propone el establecimiento de sistemas de alerta temprana que identifiquen las concentraciones a las cuales ya se reportan efectos en salud. También se pueden establecer a este nivel intervenciones educativas, por ejemplo, que restrinjan el contacto de las personas con los agentes de riesgo o bien que les permitan modificar sus patrones de actividad. Si la exposición ya ocurre y se gatillan efectos en salud que se expresan clínicamente, solo se pueden establecer tratamientos para los grupos mayormente expuestos. En la práctica, ocurren diversos mecanismos de control entonces que operan a nivel poblacional y que van a incluir estrategias diversas, siendo siempre las más importantes aquellas que tengan efecto poblacional, como por ejemplo la generación de normas o de planes intersectoriales que relacionan las acciones de salud, ambiente, transporte, planificación territorial, educación y comunicación de riesgos en salud. Se destaca entonces en esta cadena la interdisciplinariedad del proceso que ocurre entre el ambiente y la salud. En esta cadena de eventos se requieren diversos actores con diversas disciplinas que van desde el mundo de la física, la ingeniería, la química, hasta los equipos de salud, el aporte de los toxicólogos, epidemiólogos y profesionales de las ciencias sociales, entre otros. Entonces, como parte de estos mecanismos de control, hablamos de las definiciones regulatorias, que son las que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Aquí entonces toman relevancia las normas ambientales, que tienen como objetivo establecer límites a aquellos elementos que representen algún grado de peligro para las personas o el ambiente, y operan como disposiciones legales que van a establecer, mediante un acuerdo entre los distintos actores, los niveles de sustancias que se consideran aceptables y seguros para las personas y el ambiente. Hablamos entonces de tres tipos de normas y vamos a hablar de manera general cómo operan las normas primarias, las normas secundarias y las normas de emisión. En las normas de calidad primaria, el objetivo es proteger la salud de la población y van a tener entonces un alcance nacional. Van a establecer la cantidad máxima de contaminantes cuya presencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o para la salud de la población. Ejemplos de esto son las numerosas normas primarias que vemos en Latinoamérica y el Caribe respecto a los niveles para material particulado 10 en su valor anual o diario. En cambio, las normas secundarias tienen como objetivo proteger recursos naturales u otros bienes públicos, como ecosistemas, especies de la flora o fauna, monumentos nacionales o sitios con valor arqueológico, y establecen cantidades máximas de sustancias cuya presencia en el ambiente pudiera constituir un riesgo para estos bienes, tanto como para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza, y por lo tanto su aplicación puede ser de carácter nacional o local. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Chile una norma secundaria de calidad ambiental para proteger las aguas de la cuenca del Biobío, que es uno de estos ríos importantes. En el caso de las normas de emisión,
Su objetivo es la prevención de la contaminación o de sus efectos, o un medio para restablecer la calidad del aire o del agua cuando ya han sido afectados, de manera tal que establecen límites para la cantidad de contaminantes emitidos al aire o al agua que puedan producir algunas fuentes emisoras. Y su aplicación puede ser a nivel local según el objetivo de protección que tenga la norma. Un ejemplo en Chile es la norma de emisión de arsénico para las fundiciones de cobre. En todo este proceso regulatorio hay una serie de recomendaciones que hace la OMS que dan orientaciones sobre la manera de reducir los impactos en salud y bienestar por las exposiciones ambientales. En base a toda la información compilada por la OMS, tanto de tipo epidemiológica como toxicológica, estas recomendaciones actúan como un insumo de consulta para cada país, de manera que cada uno establezca sus normas de calidad para proteger la salud de sus habitantes. En base a estas normas, pero también en base a sus propios perfiles de exposición y otros datos contextuales. Por lo tanto, estas recomendaciones de la OMS son un componente importante para las políticas nacionales que están orientadas a la gestión del riesgo en salud y en el ambiente. Entonces, estos criterios de la OMS se plantean de alguna manera el ideal de poder identificar la concentración en que no hay peligro para la población y definir las relaciones que ocurren entre determinadas concentraciones y determinados efectos en salud. Sin embargo, en el mundo real, se torna necesario distinguir entre una seguridad absoluta y un riesgo aceptable, lo que no siempre se puede establecer desde la evidencia epidemiológica, de acuerdo a las determinadas exposiciones que ocurran y los determinados efectos que se toleran en cada país. En este escenario, la seguridad absoluta se entiende como aquella relación conocida por los tomadores de decisiones entre determinadas dosis y respuestas a niveles poblacionales, pero además requiere conocer toda la información respecto a las fuentes de exposición, los tipos de efectos que ocurren por separado o submezcla y las variaciones en las condiciones demográficas y de salud dentro de la población que estamos evaluando. En el mundo real, en cada país, al momento de establecer mecanismos de control de tipo regulatorio, se debe enfrentar la escasez de datos ambientales. Hasta ahora, se destacan las redes de monitoreo de calidad de aire en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, para otros países no se dispone de redes de monitoreo que permitan conocer las concentraciones de los contaminantes que nos interesan a través del tiempo o en distintos territorios. Se suma muchas veces que no se conocen las relaciones que toman determinadas concentraciones de contaminantes y efectos en salud, y también se suele observar que existe una distribución heterogénea de los riesgos dentro de las poblaciones, habiendo grupos que tienen mayor vulnerabilidad como los niños, o bien personas que tienen diferentes capacidades detoxificadoras o diferentes comorbilidades. Se destaca además que muchas veces las exposiciones son múltiples y hay diferentes sustancias a las cuales se exponen las personas, habiendo algunas que tienen propiedades carcinogénicas y otras no carcinogénicas. Un ejemplo de interés es el caso del arsénico en el agua potable. En esta diapositiva nos interesa mostrar el caso del arsénico en el agua, siendo el arsénico un metaloide clasificado como por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer como un agente carcinógeno tipo 1, comprobadamente carcinogénico en base a la evidencia y su relación con cáncer de pulmón, vejiga y piel. Esta sustancia ha sido regulada por el alto número de personas que se exponen a nivel mundial, especialmente por el consumo de agua. Aquí claramente se muestra que si hubiera un valor regulatorio de 50 microgramos por litro, el total de personas expuestas sería aproximadamente de 300.000 personas o un poco más. Pero si se decide un cambio regulatorio que fijara la norma en 5 microgramos por litro, el total de personas expuestas aumentaría a más de 21 millones. En un caso como este, que se basa en la población de Estados Unidos de Norteamérica, una decisión regulatoria más restrictiva, pero mucho más protectora para la población, requiere de la ejecución de diversas acciones que se orienten a reducir la exposición. Por ejemplo, establecer sistemas de abatimiento de arsénico en numerosos pozos, pero también
ofrecer servicios de salud para las personas que se expongan a los niveles más altos. En este caso en particular, vemos que a nivel poblacional los riesgos que se han establecido en salud utilizando herramientas epidemiológicas muestran que a medida que se disminuye la concentración de arsénico en el agua, el riesgo de morir por cáncer de pulmón se va reduciendo. Sin embargo, se identifica una zona en donde podemos hablar de cierta incertidumbre, dado que no hemos podido cuantificar qué es lo que ocurre, por ejemplo, a niveles tan bajos como 10 microgramos por litro, asumiéndose que pudiera haber un riesgo que no estamos cuantificando. Ese riesgo que no estamos cuantificando es lo que nosotros llamamos riesgo aceptable, que está basado en la incertidumbre de la evidencia. Este dilema se presenta en todos los ámbitos regulatorios y por lo tanto los países establecen consenso en base a lo que consideran un riesgo aceptable y sus beneficios poblacionales. En este proceso regulatorio se tornan importantes otros actores claves. Los gobiernos por sí solos no solo establecen marcos de trabajo, sino que también deben considerar estas recomendaciones internacionales y también deben garantizar procesos de participación comunitaria que les permitan definir de manera conjunta los diferentes mecanismos de control para proteger la salud de las personas. Entre otros actores, se requiere de la participación de las agencias gubernamentales también en los niveles locales o regionales, asociaciones de sectores privados, organizaciones no gubernamentales, actores que operan desde la salud pública y la academia. Además, en nuestra experiencia, se destaca el aporte de las sociedades científicas, en particular de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Vamos a ver entonces ahora las aplicaciones de la epidemiología ambiental en políticas y en las diapositivas siguientes vamos a revisar algunos de estos ejemplos. En general, la epidemiología ambiental permite responder preguntas frecuentes en los ámbitos de la gestión sanitaria y ambiental a nivel local y regional. Por ejemplo, es útil para observar efectos en salud derivados de las exposiciones ambientales. En estos casos se preguntan temas como cuál es la frecuencia con la que se presenta dicha enfermedad entre las personas expuestas o no expuestas, por ejemplo, a asbesto. También permite definir relaciones causales, ya que la pregunta que se plantea nos permite establecer relaciones causa-efecto ante una o varias exposiciones, por ejemplo, como ocurre con el cáncer y la exposición a plaguicida. También permite determinar el perfil característico de los factores de riesgo que se asocian a una determinada enfermedad o exposición ambiental. En este caso podría ser útil conocer si existen o no exposiciones ambientales de riesgo junto a la ocurrencia de determinados estilos de vida que pudieran afectar la respuesta de los sujetos expuestos. Por ejemplo, gracias a la investigación epidemiológica, se ha verificado que el riesgo de cáncer pulmonar aumenta considerablemente si las personas expuestas a arsénico también son fumadoras, produciéndose entonces un incremento del riesgo de manera sinérgica. También con la epidemiología se pueden evaluar pruebas diagnósticas que permitan hacer un tamizaje o screening de los participantes en un programa. En estos casos podría ser de utilidad saber si una prueba rápida para evaluar la exposición a un agente, como por ejemplo el uso del LED-CARE, se pudiera comparar con otras técnicas multielementales. También la epidemiología permite determinar la historia natural de la enfermedad vinculada al ambiente. Preguntas como ¿cuál es su curso? O ¿cómo ocurre la exposición? Se pueden evaluar entonces en sujetos que están expuestos. Aquí, sin embargo, se deben cautelar principios éticos respecto a no intervenir. La epidemiología ambiental también permite evaluar intervenciones. ¿Cómo varió el impacto a la salud y al ambiente después de medidas preventivas y de control? Una vez que se realizan intervenciones comunitarias, por ejemplo, utilizando campañas educativas, pudiera ser interesante saber si los peligros asociados van a cambiar o no, antes o después de la intervención. También con la epidemiología se pueden hacer análisis de eficacia. ¿Existe un equilibrio aceptable para los riesgos en salud y costos económicos asociados?
En estos casos es posible, mediante estudios epidemiológicos, estimar los costos ante determinadas medidas de control usadas en diferentes escenarios. También el estudio de los niveles de exposición y la determinación de valores normales son preguntas que se pueden responder con la epidemiología ambiental. ¿Cuál es el rango de normalidad para la exposición a un agente en poblaciones expuestas y no expuestas? Ejemplos de este tipo de estudios son los realizados en las encuestas poblacionales en las que se incorpora la medición de biomarcadores de exposición, como por ejemplo los niveles de plomo en sangre, estableciéndose los valores normales o frecuentes de encontrar en determinadas poblaciones o subgrupos. Finalmente, son ampliamente utilizados los diagnósticos de salud en comunidades expuestas a agentes peligrosos para determinar la necesidad de desarrollar o no acciones de salud específicas en las personas o en el ambiente. Aquí nos interesaría saber, por ejemplo, cómo es el perfil de salud de esta comunidad respecto a otras no expuestas. En los ejemplos, sabemos que hay diversas situaciones en las que la epidemiología ambiental ha contribuido al diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en salud ambiental, y estas se han documentado en abundancia. Numerosas revistas científicas de la disciplina le permitirán profundizar en esta materia. También existe numerosa bibliografía que reporta la gestión de la contaminación del aire utilizando métodos de evaluación del riesgo basado en evidencia epidemiológica y en la determinación de casos atribuibles asociados a la contaminación o ante intervenciones específicas de transporte. Otros ejemplos consideran en la región de Latinoamérica y el Caribe la evaluación del riesgo para la salud en sitios contaminados, por ejemplo por PCBs, metales o hidrocarburos, basándose en el uso de metodologías del ATCDR, por sus siglas en inglés, la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos, y de la OPS en Latinoamérica y el Caribe. En esta se recurre a estudios epidemiológicos que utilizan instrumentos de medición validados y diseños de uso frecuente, como los estudios transversales o longitudinales, elegidos según el análisis caso a caso. Eventualmente se ha utilizado información generada en estudios toxicológicos, en aquellos casos en que es necesario caracterizar los efectos asociados a la exposición a una sustancia y no se sabe mucho su comportamiento en poblaciones humanas. También estos estudios son muy útiles cuando no se dispone de datos en humanos de calidad. En general, se prefiere la evidencia epidemiológica generada localmente para evitar hacer interpolaciones a partir de escenarios de exposiciones experimentales en donde las dosis puedan ser diferentes o las vías de exposición diferentes, o bien en el uso en distintas especies. En las preguntas en las cuales la evaluación de riesgo para la salud se nutre de la epidemiología ambiental son especialmente dos. Una orientada a la identificación del problema. Es necesario muchas veces la recolección sistemática de información de la población, dónde se ubica, quiénes son, dónde se generan y emiten los contaminantes, qué agentes pueden representar un peligro para la salud, cuáles son las respuestas del sistema de salud, quiénes son los responsables de la gestión de salud, qué necesidades tiene el equipo. Pero también es necesario caracterizar la exposición, establecer quiénes son los que están expuestos, cuáles son sus subgrupos vulnerables, cómo se distribuye la población, cuáles son sus características sociodemográficas, cómo se ponen en contacto con los agentes de peligro, a qué concentraciones, por cuáles rutas, cuánto ha durado la exposición, cuál es su frecuencia. Con estudios epidemiológicos apropiados y bien diseñados y ejecutados por equipos entrenados, es posible responder estas preguntas, de manera de consolidar toda la información complementaria del sitio y conformar un perfil o escenario de exposición contextual aplicable al caso a estudiar. En cualquiera de estos casos, es necesario el desarrollo de las capacidades locales y regionales junto con el manejo de otras aplicaciones que complementan la epidemiología ambiental.
Para un mejor desempeño de los equipos de salud y ambiente, la OPS ha desarrollado una plataforma para ejecutar cursos a distancia de acceso libre llamada Campus Virtual en Salud Pública. En esta red hay una abundante oferta de cursos disponibles que se recomiendan por su aplicabilidad en el contexto de la epidemiología y también en relación a este curso en cuanto a su aplicabilidad en epidemiología ambiental y evaluación de riesgos en salud. Hay también otros ejemplos de experiencias en Latinoamérica y el Caribe. Como parte del material complementario de este curso, se adjuntan otras presentaciones en las que se muestran aplicaciones mucho más específicas. Estas presentaciones son la contaminación y normativas de calidad de aire a cargo de Carla Johansen, de Chile, evaluación del impacto en salud a cargo de David Rojas, de España, y carga de la enfermedad de vida, factores de riesgo ambientales por Rodrigo Sarmiento, de Colombia. Ustedes pueden ver este material complementario dentro de esta plataforma. En cuanto a los desafíos de la epidemiología ambiental en Latinoamérica y el Caribe, en esta sección mostraremos las diversas características contextuales en las cuales la epidemiología ambiental se desarrolla, tanto como disciplina científica como parte de las herramientas a disposición de la salud pública. Los propios autores latinoamericanos usados como referentes en esta sección mencionan que la región de Latinoamérica y el Caribe es un escenario dinámico por las condiciones que se señalan a continuación. Como parte de los desafíos debe considerarse el proceso innegable que ha tenido la epidemiología ambiental en áreas conceptuales y en varios aspectos metodológicos, especialmente por lo evidenciado en los países desarrollados. Sin embargo, no se ha avanzado en el desarrollo de intervenciones y aplicaciones específicas. Más bien, se considera que los avances son estructurales y por lo tanto dependen de una serie de avances propios del desarrollo sostenible, lo que hace difícil su evaluación en el corto plazo. En muchos casos se observan diversos grupos de la población que están expuestos a riesgos ambientales que son inaceptables e injustos. Especialmente hablamos de las subpoblaciones de niños, mujeres embarazadas y ancianos. A la vez existe una apabullante y creciente evidencia de las consecuencias para la salud de los riesgos que se miden en países con niveles de exposición muchísimas veces menores a lo que se estima o mide a los países en desarrollo o pobres. Estas brechas se mantienen y agravan en varios países de América Latina y el Caribe, los que además enfrentan escasez de recursos económicos, falta de laboratorios analíticos y falta de iniciativas regionales que les permitan afrontar riesgos ambientales comunes. En este escenario dinámico, además, se evidencia que las matrices de producción de los países muchas veces responden a modelos de crecimiento económico que no son equitativos y sostenibles. En estos casos, entonces, se evidencia una fuerte polarización con grandes brechas en la distribución de la renta y de la riqueza. Por tanto, agencias con modelos de trabajo que se enfocan en la cooperación internacional han apoyado a estos países en pos de mejorar su calidad ambiental. En estas experiencias, las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo han sido un gran aporte por el enfoque de entornos saludables, gatillando en los ministerios de salud diversas estrategias para conformar escuelas o lugares de trabajo saludables. También el establecer objetivos del milenio y los consecuentes cambios en los planes nacionales de salud han permitido el desarrollo y la medición de indicadores que se asocian a la mejora del medio ambiente y al establecimiento de indicadores de salud asociados a estos indicadores. En este escenario, entonces, existe un acuerdo respecto a la necesidad de políticas transversales y vinculación intersectorial, con un trabajo interdisciplinario y transsectorial. Y sin embargo, todo este marco, los autores han planteado la necesidad de contar con un marco de trabajo para la acción que aborde estas limitaciones y temas pendientes en América Latina y el Caribe. Entonces se describen varios temas pendientes en la zona. Uno de ellos es la mejora en el uso de sistemas de información geográfico y de tecnologías como instrumentos activos para la toma de decisiones, principalmente en el apoyo que puede dar Internet.
Se requiere sistematización para preparar los informes nacionales sobre contaminantes o enfermedades prioritarias, indicadores o amenazas ambientales de importancia para la salud pública. Hay urgencia en suplir las deficiencias en la recolección sistemática de datos a niveles nacionales o subnacionales. Y además, hay falta de programas nacionales de vigilancia que afectan o subestiman la carga de enfermedad ligadas al ambiente, vinculado entonces a la necesidad de establecer redes de laboratorios acreditados y de alto estándar que permitan medir riesgos comunes, como plaguicidas, compuestos orgánicos persistentes o metales. Otros temas pendientes es la necesidad del fortalecimiento de los programas de vigilancia ambiental y de salud para generar información oportuna, sistemática y de calidad disponible para todos los actores relevantes. Un reto especial en salud ambiental es la traducción del conocimiento, cómo lo que se genera en la academia y en las universidades con gran esfuerzo llega a la mesa en que se toman las decisiones en salud y en ambiente. También el foco en la prevención es importante para la salud ambiental y la promoción de entornos saludables, y fomentar una fusión de las agendas de salud y medio ambiente a todos los niveles de la gestión. En este marco para la acción y en la construcción de entornos saludables, entonces se conjugan una serie de acciones de control y de prevención que se expresan en mejores condiciones de vida y en la reducción de la exposición a agentes de peligro, determinando que las poblaciones se beneficien con mayores esperanzas de vida de manera saludable. Por el contrario, entonces, cuando esto no ocurre, los riesgos ambientales no se controlan y por lo tanto la esperanza y la calidad de vida se reduce. Para que ocurra un proceso efectivo de protección de la salud y prevención de las enfermedades asociadas a una mejor calidad ambiental, se requiere la asistencia de recursos humanos adecuadamente formados, tanto en las ciencias del ambiente y de la salud, junto a la aplicación de instrumentos tecnológicos, para lo cual los aportes de la academia, con investigaciones atingentes a las realidades locales y regionales, es fundamental, e injerencia en las acciones de regulación y vigilancia en salud ambiental. Se complementa entonces la colaboración con todos los actores relevantes comprometidos en la mejora de la salud ambiental y de esa manera en la mejora de la calidad de vida, en la salud y en la longevidad de las comunidades. Entonces, se resumen en esta diapositiva algunas acciones específicas que van a permitir reducir la exposición y prevenir los riesgos ambientales. De esta manera, entonces, el foco está en la inversión en educación continua, para especialmente los profesionales que están a cargo de las instituciones y de los programas de salud y ambiente. Mejorar y potenciar la relación con la academia y con estos prestadores de salud para el desarrollo de metodologías de evaluación y manejo del riesgo, junto con una asignación de recursos que permitan revisiones periódicas de las normas y las regulaciones. También se debe fomentar entonces asignar recursos para la mejora continua de los sistemas de información, con el uso de tecnologías adecuadas que permitan mejorar la sensibilidad y la especificidad de los programas de vigilancia en salud y ambiente, y promover proyectos de investigación participativa con la cooperación de todos los actores claves, requiriéndose entonces el desarrollo de programas de cooperación horizontal entre estos actores claves. En síntesis, hemos esperado en esta presentación destacar la importancia de la cadena salud y ambiente y de los mecanismos de control, de la multisectorialidad que requiere la comprensión y el trabajo en esta cadena, destacando la epidemiología como una herramienta que permite identificar y cuantificar los problemas que ocurren entre el ambiente y la salud y para caracterizar las exposiciones ambientales, considerando los aportes que hace para el proceso normativo, la evaluación del riesgo de la salud y en establecer los impactos en salud,
en Latinoamérica y el Caribe y su injerencia entonces de esta manera en las políticas públicas. Relevar la importancia de las disciplinas y de su sociedad científica, la Sociedad Internacional de la Epidemiología Ambiental, como apoyo en las acciones de desarrollo de la epidemiología ambiental en Latinoamérica y el Caribe y en acciones específicas de formación y de abogacía ante peligros comunes a varios países de la región. Muchas gracias por su atención.